Bien. Queremos encontrar la potencia en cada uno de estos elementos, pero al mismo tiempo se tiene que cumplir que la sumatoria de las potencias de cada uno de los elementos del circuito debe dar cero. Si no da cero, obviamente es un factor importante, es que no, entonces algo está sencillamente malo, ¿no? O tomamos una mala consideración en el voltaje o en la orientación o en el elemento que tenemos por sí. Entonces, menos 8 voltios, de abajo en la esquina inferior izquierda, vamos hacia arriba, 7 amperios menos 8 voltios, estamos en el otro, que sería, entonces, eh, sería ahí que la potencia 2 sería igual en este caso entonces al siguiente elemento que como vamos de izquierda a derecha, entonces sería 8 voltios por 2 amperios. Otra de las cosas importantes es que estos dos elementos están en paralelo. Ya vamos a definir cómo es que se consideran el paralelo. Y si están en paralelo, entonces el voltaje es igual. Entonces, por eso es 8 voltios y 8 voltios. Ahora la orientación es la que estamos cambiando con el signo negativo. Ese me queda 16 watts. Teniendo eso, ya tenemos la primera fuente y en esta es menos 12 voltios multiplicado por 5 amperios. En ese caso me queda menos 60 watts. En la otra tengo 20 voltios y además tengo 8 amperios. En este caso me va a quedar que esa potencia va a ser igual a menos 160 watts. En la última tengo el voltaje que es 20 voltios, que tiene que ser el mismo del elemento que está al lado, porque están en paralelo. Pues el paralelo es que no hay nada entre ellos, sino que solo alambre y están uno enfrente del otro, básicamente. Esto vamos a definir bien esa situación. Y la corriente es 0.25 BX. Esto es importante porque en este caso significa que la corriente, la corriente en este caso es una fuente de corriente dependiente de voltaje. Bx es el voltaje que está en este elemento de arriba. Por lo tanto, eso me va a quedar 20 por 0.25 por menos 12 voltios. Cerramos y eso me va a quedar entonces a 20 por punto 25 por 12 me queda igual a menos 60 watts. Y ahí tengo la otra potencia. Y por último, entonces tenemos que comprobar que esa sumatoria necesariamente tiene que dar igual a 0. Obviamente, si no da 0, significa tan sencillo que hay algún error en algún lado. Bien, en este caso vamos a poner la sumatoria de potencia tiene que ser igual a 0. O sea que si tenemos P1 más P2 más la potencia 3 más la potencia 4 más la potencia 5 tiene que ser igual a 0. O sea, menos 56 watts más 16 watts menos 60 watts más 160 watts menos 60 watts. Y si sumamos, entonces me quedaría menos 56 más 16 menos 60 más 160 menos 60. Y eso me tiene que dar obviamente 0, ¿no?
Y vuelvo a repetir, si no da 0, la sumatoria de los voltajes en un circuito tiene que dar igual a 0. Eso es elemental, eso ya es una de las primeras consideraciones importantes de lo que nosotros debemos de ver. Y esa comprobación siempre se puede hacer en cualquier circuito para saber si lo que estamos haciendo está bueno o mal. Pregunta. Pregunta, joven. Bien. Redes de circuito, la interconexión de dos bajos elementos de circuito simple forman una red eléctrica. Si contiene al menos una trayectoria cerrada, también es un circuito eléctrico. En este caso, el primero es una red, no está cerrada, por lo tanto no es un circuito. El segundo sí es un circuito, ¿no? Es una red, pero además es un circuito. Otro elemento importantísimo en circuito es la resistencia. Su símbolo está abajo y tiene una relación voltaje-corriente lineal, así como en este caso. Y obviamente aquí están los elementos. Aquí estos son los resistencias electrónicas. Eso es lo que utilizan en los componentes que están dentro de la computadora o dentro de cualquier elemento. Vamos a ir a un elemento resistivo. Esta resistencia ya son un poquito mayores, ustedes están en otro tipo de elementos. Bien, la resistencia, el parámetro resistencia da una de las relaciones más importantes en circuitos, que es la ley de Ohm. Dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En ese caso, la constante de proporcionalidad R se define como la resistencia. La unidad de resistencia es el ohm. Y que se responde a un voltio sobre amperio y suele abreviarse con la letra omega. En ese caso, por ejemplo, en el caso anterior, aquí pues dice, la relación corriente-tensión de una resistencia lineal es de 2 ohmios. 2 ohmios, pero significa la letra omega es el símbolo de esos ohmios. Bien, teniendo eso, tenemos que voltaje igual a R por I, obviamente significa que cualquier elemento resistivo, que en el caso de nuestros hogares significa computadoras, refrigeradoras, estufas, televisores, etcétera, etcétera, entonces existe una relación de voltaje y de corriente por la ley de Ohm, voltaje igual a R por I. La resistencia, en el resistor existe una relación de linealidad entre el voltaje y la corriente, la que vimos en la gráfica, esa relación lineal. Y eso siempre se va a cumplir en alguna medida. Es lineal si cumple con el principio de superposición. Obviamente, eso no lo mencionamos aquí, pero eso está, se explica en el capítulo 5. La unidad de resistencia es el ohm y la letra griega es la que simboliza esa resistencia. Ahora, una manera de combinar la potencia que igual a V por I con la ley de Ohm es hacer las sustituciones. En vez del voltaje se pone resistencia por corriente y te queda R cuadrado. Y en vez de corriente se pone el voltaje sobre la resistencia y la potencia se forma en V cuadrado sobre. Eso es importante tenerlo en mente porque se puede utilizar. Aquí vamos, otra vez que los decía, la operación más difícil que vamos a hacer en circuito, en las operaciones aritméticas va a ser una potencia y en esta es un elemento elevado al cuadrado, ya sea la corriente o el voltaje. Bien, la resistencia se determina por medio de la resistividad inherente en el material y la geometría del dispositivo. La resistencia representada por el símbolo ρ. Es la medida de la facilidad con que los electrones viajan a través de cierto material. En razón de que es el cociente del campo eléctrico, voltios por metro, y la densidad de corriente que fluye en el material es A sobre metros cuadrados. Las dimensiones de ρ son omega por metro, aunque a menudo se emplean prefijos métricos. Todo material tiene una diferente
resistividad inherente que depende de la temperatura. La resistencia de un objeto particular se obtiene multiplicando la resistividad por la longitud de la resistencia y dividiéndolo entre el área de la sección transversal. Ahí está la fórmula que la resistencia es igual a ρ, la longitud sobre el área transversal. Estos son los parámetros que de alguna manera nosotros queremos seguir. Ahí más o menos hay un dibujo de eso, de una área transversal, la resistencia que tiene el flujo de corriente o de electrones en esa sección transversal. Aquí hay algunos de los materiales comunes de alambre eléctrico de resistividad. En este caso es el cobre, el aluminio, el acero. Y así vamos viendo la resistividad en cada uno. La primera, cobre estaño blando y redondo, es 1.7656 a microohmios por centímetro, obviamente a 20 grados centígrados. Esta otra tabla es todavía un poquito más importante que la anterior. Obviamente eso no quiere decir que no es importante, pero esta es de mayor utilización porque ese tipo de tablas las van a utilizar en instalaciones eléctricas. En este caso se tiene tamaños de conductor o tamaños de cables, que podríamos llamarlos así. Entonces, del cable 16 hacia arriba se utiliza para fines de electrónica o consideraciones electrónicas o cosas pequeñas. Del 14 para abajo es para instalaciones eléctricas, es para los cables que llegan a su casa, los cables que hacen los circuitos dentro de su casa, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos los de arriba, el cable 28 dice la sección transversal es 0.0804 milímetros cuadrados. Es un tamaño extremadamente pequeño por esa sección transversal. Inversamente a la sección transversal pequeña tenemos que entonces tenemos 65.3 ohmios por cada 1000 pies a 20 grados centígrados. Una resistencia extremadamente alta. A diferencia de los cables pequeños, que son esos, abajo tenemos el número 2, que es un cable grande. El número, entre más bajo el número, más grande el cable. La sección transversal es 33.6 milímetros cuadrados. Por lo tanto, 33.2 comparado con 0.08, estamos hablando de un tamaño extremadamente grueso. Y la resistencia por cada 1000 pies, en ese caso, es 0.1563. En instalaciones eléctricas ya se ven ese tipo de consideraciones que son importantes. La conductancia, dice el inverso de la resistencia de la conductancia, que es G sobre R, la unidad es el Siemens. Obviamente no vamos a entrar en el detalle de eso, porque no nos corresponde hasta cierto punto. No nos vamos a entrar en eso. Si tuviéramos consideraciones de circuito de mayor importancia, entramos en eso, pero no interesa hasta cierto punto. Bien, un ejemplo fácil, tengo una fuente de voltaje, una resistencia, vuelvo a repetir, si están enfrente y no hay elementos entre ellos, decimos que está en paralelo. Si está en paralelo, entonces el voltaje de esta es el voltaje de esta. En ese caso, si quiero ir a la corriente, la corriente en este caso estaría dada por, siguiendo la ley de Ohm, B igual a R por I, haciendo el despeje, I igual a B sobre E. En ese caso, aplicando la fórmula, como este voltaje es exactamente el mismo de la resistencia, entonces encontramos que la corriente va a estar dada por 5 voltios sobre 100 ohms. Eso me va a quedar entonces en 5 entre 100 a 0.05 amperios.
Eso lo podemos dejar ahí o normalmente el libro no pone puntos decimales, sino que lo pasamos a miliamperios. Ese miliamperio, 1 por 10 a la menos 3, entonces quedaría en 50 miliamperios. Sería de esa manera. Bien, teniendo la corriente, podemos hallar la potencia. La potencia la puedo utilizar con cualquiera de las fórmulas. Voy a utilizar las tres fórmulas para ver de que al final de cuentas no importa la fórmula, los cálculos tienen que ser iguales. La potencia es igual entonces a 5 voltios multiplicado por 0.05 amperios. Esto me va a dar, a 5 por 0.05 me da a 0.25 watts. O la podemos poner en miliwatts multiplicando por 1 por 10 a la menos 3, 200, entonces miliwatts. La nomenclatura de eso, la otra es haciendo el despeje, potencia es igual a RI al cuadrado. Bien, teniendo eso, entonces tenemos R que es 100 ohmios multiplicado por la I que sería 0.05 amperios, obviamente al cuadrado. Eso obviamente tiene que darnos la misma respuesta y si no, sencillamente hay alguna consideración mala. Entonces sería 100 multiplicado por 0.05 al cuadrado y me queda a 0.25 watts. Es lo mismo exactamente. La otra fórmula, potencia es igual a B sobre B cuadrado, perdón, sobre E. Eso va a ser igual entonces a 5 voltios al cuadrado sobre 100 ohms. Y eso me va a quedar siempre a lo mismo, ¿no? No importa cómo calcule, la respuesta tiene que ser exactamente la misma, ¿no? Preguntas con eso. Bien, teniendo eso, tenemos otro ejemplo. Dice, calcule la corriente y el valor de R. En ese caso, nos dan la potencia y la resistencia. Una de las consideraciones importantes conceptuales para los fines prácticos es que la resistencia y sobre todo las resistencias pequeñas en que están dando las que miramos la foto arriba, vamos a ponerlas muy rápidamente. Estas resistencias están especificadas para un cierto grado de potencia. Es importante que entonces nosotros determinemos cuál, muchas veces en las especificaciones de la resistencia cuando se compran, entonces nos dicen para cuánto watt aguanta esa potencia. Por lo tanto, eso nos está diciendo, si que nos da la potencia, nos da el nivel de resistencia, cuánto voltaje o cuánto corriente máxima puede determinar esa potencia antes de que se queme, ¿no? Tiene un nivel de crítico que vamos a tener que considerar. En este caso, tenemos, estos dos están en paralelo, por lo tanto, el voltaje es exactamente el mismo de ellos.
De la potencia va a ser igual, despejando de la fórmula, es potencia entre voltaje. O sea, va a ser 50 watts sobre 110 volts. Para allá la corriente, en eso queda 50 entre 110, nos va a dar a 0.45, 45, bueno, amperios. O la podemos dejar ahí, o decimos sencillamente que la corriente va a ser igual a, pongámosle en miliamperios, ahí vamos a poner más fracciones, 45, 45. Si la ponemos sería 454.545 miliamperes. Eso sería la corriente. Poniendo la corriente, queremos hallar, ya tenemos la corriente, la resistencia. Podemos utilizar cualquiera de las fórmulas, pero en este caso vamos a utilizar que potencia es igual a B al cuadrado sobre R. Utilizando eso, entonces vamos a despejar. Y vamos a poner entonces que la resistencia es B cuadrado sobre T. O sea, va a ser igual entonces a el voltaje, que es 110 voltios, sobre, al cuadrado, perdón, sobre la potencia, que es 50 watts. Y eso me queda 110 al cuadrado sobre 50, me queda a 242 ohms. Y ahí tendría la resistencia. Entonces la resistencia va a ser a 242 ohms. Podríamos hacerla también por medio de la otra fórmula. Potencia es igual a R y al cuadrado. O sencillamente la resistencia va a ser igual a potencia sobre I al cuadrado. Aquí es importante que vamos a poner todas las unidades. Si se corta, jóvenes, vamos a volver a entrar, ¿no? Aquí en esta corriente tenemos que poner todas las unidades. Si solo ponemos eso y hiciéramos el cálculo, sería 50 entre punto 45, 45 al cuadrado, nos da 242.048. Por lo tanto, tenemos que poner todas las cifras decimales que nos dan en la calculadora. En este caso, 50 watts sobre 0.4545, ahí le voy a poner amperios, pero tenemos que tomar en consideración al cuadrado que vamos a poner todas las cifras decimales, porque si no,
entonces el cálculo no va a ser exacto. Ojo con eso, que es una de las cosas importantes, sobre todo cuando manejan corrientes, que al final muchos cálculos se van a tener que hacer siempre de esa manera, porque si no, entonces vamos a tener el problema de que los valores no van a ser exactos. Necesitamos esa exactitud en esto. 50 entre la corriente al cuadrado nos da a 242 ohmios. Es exactamente lo mismo. Pregunta, Juan. Bien, voy a cortar la presentación, jóvenes. Ahorita volvamos a introducirnos para empezar con lo otro. Vuelvan a conectar, por favor.